Bueno, estamos compartiendo acerca del libro de Hijos de la Intimidad. Este es un libro maravilloso que Dios nos dio para que podamos leerlo juntos en familia. Y ya estamos entrando al capítulo 8. ¿Quién iba a decir que íbamos a entrar al capítulo 8? Pero estamos entrando al capítulo 8. No sé si pude salir el 7 la vez pasada, pero no sé si pude salir entero, pero he salido del capítulo 7, ya estamos en el 8, y del 8 te la debo. El capítulo 7 y 8 nos hablan acerca de la diferencia entre ser un esclavo o un huérfano y versus ser un hijo. Y este capítulo realmente es tan profundo. Yo le pedí al Señor cuando estudiaba estos capítulos que no sabía cómo resumir tanta información en un mensaje de unos 40, 50 minutos. No podía. Así le pedí al Señor, Señor, dame conceptos que sean claros o que sean como una especie de introducción para lo que las personas van a leer o van a estar compartiendo en la semana. Y yo siento que la semana pasada el Señor nos estuvo hablando acerca de lo que significa ser íntimo de Dios, ser cercano a Dios, y todo lo que eso va a desatar en nosotros siendo cercanos e íntimos de Dios. Toda nuestra fe y toda la manifestación de nuestra fe depende de qué pensemos acerca de Dios. Es decir, toda la manifestación de nuestra fe depende de nuestra relación íntima con Dios. Ayer estuve compartiendo el entrenamiento de Alfa en Sierras Chicas, van a empezar el Alfa, y me perdí el partido del Barcelona. ¿Quién lo vio? Luca, vos solo nomás. ¿Qué pasa? Nada más. Barcelona, ahí está. ¿Quién? La Anita. Bien. Bueno, ayer el Barcelona salió campeón, ¿sí? de la liga, y cuando llegué a casa, me puse a chequear a ver si había hecho gol Messi. Eso es lo único que me interesa a mí. Y me encontré con una imagen, no me encontré con el gol, me encontré con la imagen de los festejos. No sé, ¿alguien pudo ver la imagen de los festejos? Sí, vamos. Bien, Lucas, allá. Otro más. En la imagen de los festejos, la afición empieza a cantar Messi, Messi, Messi. Y Messi está como en otra. Y en un momento, búsquenlo el video porque es tiernísimo. En un momento se arrodilla Messi. Yo digo, se arrodilla ante la afición. Y no. Viene corriendo su hijo y le pega un abrazo. Y Messi está en otra. Y su hijo no dice Messi, Messi. Su hijo dice, léanle la boca, dice papi. Y le da unos besos tremendos. Y después en otra escena está todo oscuro, está Messi tirado en el piso así, y viene el hijo, le agarra en la boca, se lo tira para atrás mientras la afición grita Messi. Yo decía, me está spoileando el mensaje, esta imagen. Porque hay personas que pueden miren, chicos, hay personas que pueden admirar a Dios profundamente, pero solamente los íntimos van y hablan y le dicen papi, y no le interesa a ver si hizo gol Messi o no hizo gol. Su papá está contento, entonces ellos están contentos. Toda nuestra fe depende de la imagen que nosotros tenemos de Dios. Depende de nuestra relación íntima con Dios. ¿Qué es la intimidad? Me preguntaba esto, ¿qué es la intimidad con Dios? Miren, cuando hablamos de intimidad con Dios, no estamos hablando de cuántas canciones de la adoración de moda vos escuchás por YouTube. No estamos hablando de eso. Cuando hablamos de intimidad con Dios, no estamos hablando de cuántos versículos bíblicos enviaste por WhatsApp, ni cuántos devocionales leíste. Cuando hablamos de intimidad con Dios, estamos hablando de que tu imagen acerca de Dios es una imagen sana, pura, y es la correcta.
lo que nosotros creemos en cuanto a Dios, eso va a determinar nuestra intimidad que tengamos con Él. Y miren, una idea sana de quién es Dios, de quién es verdaderamente Dios, nos hace vivir en una libertad única, nos hace que la vida cristiana, en vez de ser un peso, sea un disfrute, hace que nosotros nos podamos deleitar por la vida de fe, nos hace entregar totalmente al servicio, nos da un rechazo por cualquier cosa que no sea algo de Dios o que nos aleje de Dios. Nos saca el peso de la religiosidad, una imagen correcta de quién es Dios. Determina cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a la comunidad, cómo vemos al otro, cómo vemos al mundo. Cuando leí este capítulo, el 7 y el 8, pensaba, ¿cómo vamos a hablar de identidad de hijos si no sabemos quién es el Padre? Si todavía muchos en nuestro corazón estamos dudando acerca de quién es o cómo es el Padre. Si en nuestra mente Dios es un tirano, si en nuestra mente Dios es un amuleto, si en nuestra mente Dios es autoritario, si en nuestra mente Dios es un policía que solamente le importa que nosotros cumplamos con la ley, si en nuestra mente Dios es un ser caprichoso, nunca vamos a poder entender de quiénes somos nosotros. O mejor dicho, cuando te dicen que vos sos hija, que vos sos hijo, le huís. No porque no te interese ser hijo o hija, sino porque la imagen que vos tenés de Dios es una imagen distorsionada. La imagen distorsionada de Dios nos aleja de toda vida plena. Y nos da miedo cuando hablamos de intimidad. Algunas personas dicen, hasta que no dejen de hablar de intimidad no vuelvo. Nos molesta, nos intimida, nos sofoca, nos entristece, porque eso nos obliga, porque eso nos lastima, porque la imagen que tenemos de Dios nos aleja y nos repele todo lo que tenga que ver con Dios y sus cosas. Mucha gente no viene a una comunidad de fe simplemente porque tiene una imagen distorsionada de quién es Dios y qué es su iglesia. La obra de Satanás ha sido siempre, desde el principio, desde el Génesis, poner en la mente del ser humano una imagen distorsionada de quién es Dios. Desde el Génesis. Cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, les dio estas palabras: de todo árbol plantado pueden comer, menos ese que está ahí en medio. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, cuando aparece la serpiente, habla con la mujer y le dice esto: así que Dios dijo que no deben de comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto. A ver, ¿qué había dicho Dios? ¿Que podían comer de qué? De todos, salvo uno. ¿Saben por qué? A veces pregunto, ¿por qué uno? ¿Por qué? Porque no somos robots. Porque Dios no tiene que darnos la libertad de poder elegirlo, abrazarlo como papá o no. Pero la serpiente dice, les miente. Y les dice, ¿así que Dios dijo que de ninguno? Y esa es la imagen que se hacen ellos. No se puede comer de ninguno. Nos vamos a morir de hambre. Satanás sabe que si logra de alguna forma hacernos ver a Dios con desconfianza, ha ganado una gran batalla. O mejor dicho, todas las batallas.
Miren, amado, nadie ha presentado a Dios como Jesús lo hizo. Nadie fue capaz de presentar, ni Moisés, ni Elías, ni los profetas, ni nadie pudo presentar a Dios como Jesús lo hizo. Todo lo que quisiéramos saber acerca de Dios, Jesús nos lo dio a conocer. Dice la palabra de Dios ahí en Juan capítulo 1, verso 18. Dice: a Dios nadie lo ha visto nunca. El unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Así que si usted quiere tener una referencia correcta de quién es Dios, pregúntele al Evangelio, pregúntele a Jesús. Y va a poder desde Jesús interpretar toda la palabra. Algunas personas me dicen que no conocen, dicen: oh, me asusta el Antiguo Testamento. Es porque a veces no lo podemos leer desde los ojos de Jesús. Pero Jesús, cuando va a dar a conocer a Dios, lo va a dar a conocer y lo va a presentar como papá. Así. Y es más que como papá, como Abba o como papito. Y ¿saben qué? Yo sé que muchos se incomodan cuando nosotros hablamos de papá o de papito. Bueno, también se incomodaban con Jesús cuando Él les hablaba de papá y de papito. Porque en esa época hablar de papá y de papito era como traer al gran Dios soberano a la intimidad. Hoy tal vez sea todo lo contrario. Hablar de papá y de papito es como alejarlo a Dios. No, pero no importa cómo Satanás te lo muestre, ya sea cerca o lejos. A las personas que no pueden entender el concepto divino, el concepto del Hijo. Cuando habla del Padre, hablar de Padre va a incomodarte. Pero es la misma historia. Satanás en este tiempo se ha encargado de que con sus conceptos perversos, pervertir la palabra papá. Y en los últimos 40 o 50 años, Satanás desarrolló una artillería poderosa contra este concepto. Y hay personas que en vez de pensar en papá como el proveedor, el protector, el amante, el abnegado, el amigo, el fuerte, el generoso, cuando le dicen papá, piensan en todo lo contrario. Y el padre es sinónimo de egoísmo. Papá es sinónimo de estupidez. Si no, pregúntenle a los Simpsons. Papá es sinónimo de abuso. Papá es sinónimo de abandono. Papá es sinónimo de machismo, de narcisismo, de orgullo, de vanidad, de que no te voy a dar ni 5 porque estoy en el trabajo. Satanás se ha encargado de ensuciar el concepto. Pero es necesario que nosotros limpiemos nuestra mente para entender el concepto de Jesús, para poder agarrar la palabra de Dios y entender la pureza de la palabra de Dios. Cuando nos habla del Padre, la palabra de Dios nos exhorta a través del apóstol Pablo y nos dice: cambien su manera de pensar. Cuando Pablo le pide a los romanos que cambien su manera de pensar, para que cambie su manera de vivir, está apelando a la plena bondad de Dios. Cambien su manera de pensar en cuanto a qué, le pregunto a la Biblia. En cuanto a la imagen del Padre que tenían antes ustedes. Porque empieza el texto diciendo: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes,
Le ruego que dediquen su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Está apelando a la bondad del Padre. Y luego le dice, así como se le debe adorar. Ya no vivan como vive este mundo con esos criterios. Al contrario, cambien su manera de ser y de pensar. Y así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, lo que es bueno para tu vida, lo que es agradable para tu vida, lo que es perfecto para tu vida. Y sigue diciendo el versículo 3. Ya Pablo lo empieza a hacer personal a la bondad de Dios, porque está apelando a la bondad de Dios para que la gente cambie su manera de pensar en cuanto a lo que pensaban de aquel Dios tirano. Y dice, Dios en su bondad me nombró apóstol. Dice, véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios le ha dado como seguidores de Cristo. Sí, mira, hermanos, si no cambiamos nuestra manera de pensar en cuanto a Dios, probablemente nunca vamos a querer vivir como hijas y como hijos de Dios. Nunca desearemos ser hijos e hijas de Dios, a menos que tengamos una visión correcta de quién es el Padre y cómo es. A veces me preguntaba, ¿cómo desarrollar una visión de hijo en nuestra iglesia? ¿Cómo obtener esta libertad de vivir como hijos? Si la visión de padre está tan distorsionada. Y ha sido, ¿saben una cosa? Motivo de mis oraciones, de nuestras oraciones. Que podamos ver a Dios tal como Él realmente es. Porque toda nuestra identidad radica en la paternidad de Dios. Dice Efesios capítulo 3, verso 14, dice, por eso me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe todo nombre, toda familia de la tierra. Cuando está hablando de que recibe todo nombre, toda familia de la tierra, está hablando de quien recibe la identidad, cada familia. Nuestra identidad está en que nosotros podemos reconocerle a Él como papá. A veces hay personas que ni siquiera le oran al Padre. Cuando Jesús dice, órenle al Padre. Y oran a Jesús en el nombre de Jesús. Pídanle al Padre y Él les va a dar. Muchos cristianos no tienen problema con la majestad de Dios. Lo van a encontrar este concepto en el libro. Ni van a tener problema con la inmensidad de Dios ni con su deidad. Hasta adoran a Dios y alaban a Dios por eso. Pero cuando hablamos de paternidad, el apóstol Pablo escribe esto ahí en Efesios, porque ojalá que puedan comprender ese amor. Quiero que empecemos a limpiar nuestra visión. Hermano, le pido ahora al Espíritu Santo que venga sobre nuestras vidas. Y esto no es... Voy a decir otra cosa. No me interesa si vos ya le llamás papá, papito, de lo que vos quieras llamarle, habita, agüita, lo que vos le quieras decir. No me interesa eso. Tiene que limpiar no nuestra forma de decir, nuestra visión acerca de quién es Él. Muchos hablan de papá, hasta predican de papá, hasta cantan de papá, pero todavía no entienden quién es ni cómo es. Su visión está totalmente distorsionada. Porque eso se nota en la manera en que nos conducimos. Si nos comportamos como esclavos o nos comportamos como hijas y como hijos.
Le pido al Espíritu Santo que venga ahora y que nos revele de verdad algunas facetas, porque estaríamos hasta que el Señor venga hablando de quién es Dios. Pero en 10 minutos quiero hablar de algunas facetas de quién es Él. El Padre nos ama y nos ha escogido. Y no es un cliché, es una verdad. Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después de habernos elegido, Dios nos llamó para que nos acercáramos a Él, y una vez que nos llamó, nos puso en relación correcta con Él. Y luego de ponernos en la relación correcta con Él, nos dio su gloria. Primera Juan capítulo 3, verso 1 dice: miren cuánto amor nos ha dado el Padre para nuestro Padre, que nos llama hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque miren lo que dice: porque no lo conocen a Él. Claro, vos no conoces a Dios, entonces no te podés reconocer como hijo ni como hija. La religión y Satanás intentará decirte que debes hacer algo para no ser rechazado. Nos va a enseñar que el amor de Dios, la religión y Satanás, de que el amor de Dios se gana con el esfuerzo, con hacer algo, con comportarse de cierta manera. Pero cuando nosotros entendemos la paternidad de Dios, podemos entenderlo todo. Quiero decirte una cosa: mis hijos no hicieron absolutamente nada para que yo les ame. Es más, a la mujer de mi vida la hicieron sufrir. ¿Me entendés? Los papás somos medio salames, porque los papás nos damos cuenta que somos papás cuando nace el chico. ¿Me entendés? Pero la mamá no. La mamá se da cuenta cuando ya está gestando, porque empieza a vomitar, empieza a tirarse gases, le empiezan a pasar un montón de cosas. Y yo digo, ¿por qué nosotros como padres amamos a nuestros hijos si cuando apenas llegan ya empiezan a molestar? Yo estuve en el parto de mis tres hijos. No saben cómo los tres la hicieron sufrir en la Ceci. Es la mujer de mi vida. Tóquenla alguno de ustedes. Pero ellos la estaban haciendo sufrir y yo lo estaba amando. Su mamá lo estaba pariendo. Le estaba doliendo. Pero apenas sacamos a cualquiera de los tres chicos, lo pusimos en su regazo, y ella no lo rechazó, sino que lo abrazó y le dio para amamantar. ¿Me están entendiendo? ¿Qué hizo esa criatura para merecer amor? Nada. Es mi hijo. Así somos nosotros los que hemos sido engendrados en Cristo. Dios puede decir con mucha justicia: me has hecho sufrir demasiado. Chingüengüencha. He entregado la vida de mi hijo por tu vida. Pero no me interesa, lo mismo te amo. Cuando vos no estás, alguien falta en la mesa. Cuando vos no estás, hay un vacío en casa. Y
dice Efesios capítulo 1, versículo 5? Por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos, suyos por medio de Jesucristo. Y me encanta esta versión de Reina Valera, que dice, según el puro afecto de su voluntad. Él tiene mucho afecto. El Padre te ama, Él te eligió. Yo quiero que lo empieces a mirar de esa forma. Muchos de los límites que le ponías a Dios se van a empezar a caer. El Padre nos provee. El Padre es el gran proveedor y protector de sus hijos. Dice el Señor, dice, miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? La religión, hermano, y Satanás va a empezar a mostrarte, va a empezar a decirte que para que Dios te bendiga hay que pactar con Él. Entonces te van a decir, venga, pacte. Hay gente que me ha dicho, yo pacté por una casa. Y ¿saben qué? Yo le dije, mira, yo no pacté por una casa y tengo una casa. ¿Con cuánto pactaste vos? No, con 1,000 pesos de ofrenda. Ah, yo no pacté con nada. ¿Sí es que me quieren más a mí que a vos? A veces muchos pactos son explícitos como esto, que son aberraciones evangélicas. Pero otros pactos son internos, que nos dicen, te tenés que esforzar para que Dios te dé. Yo escuché hace muy poquito un jovencito que me dijo, no, yo anduve mal con Dios esta semana, así que no me voy a ni tirar en patineta porque seguramente me voy a pegar un porrazo. Lo escuché. Entonces nos creemos esto, hacemos pacto. Entonces si nos portamos bien, ya estamos como esperando la bendición, ¿me entendés? Dice la palabra de Dios que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. El día que te hiciste hija, el día que te hiciste hijo. Dice la palabra de Dios que antes de que salga la petición de nuestra boca, Dios ya sabe lo que necesitamos. Por eso muchos viven con este pensamiento, Señor, ¿cuánto tiempo te he servido? Y ni siquiera un novio me das. Yo me muero por ti, Señor. Es lo mismo que pactar por una casa. Exactamente igual. Exactamente igual. Porque la reflexión es la misma. Hice las cosas bien, ahora me merezco algo. Porque el síndrome del hijo mayor, el hermano del hijo pródigo. Tantos años te he servido y no me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos y ahora viene este chingüengüencha y hace una fiesta. ¿Cómo es la historia? Porque ¿saben qué pasa? Le pregunta al padre, ¿cómo es la historia? ¿Hay que portarse mal? No. El padre le dice, hijo, vos estás al lado mío, todavía no me conocés, todo lo que yo tengo es tuyo. Cuando el padre le reprende, siempre nos reprende con amor. Quiero que entienda que te saque la suciedad de tus lentes espirituales y empiece me puedo acercar con confianza al trono de la gracia porque voy a ser reprendido con amor. El domingo pasado hablábamos acerca de algo muy importante. La diferencia entre vivir por intuición y la diferencia de vivir por revelación.
Y yo esta semana le preguntaba al Señor, ¿revelación en qué? ¿Qué es revelación? Revelación es que Dios te muestre todas las cosas. Lo que está allá lejos para que se aumente nuestra fe, pero lo que está profundo para que cambie mi corazón. Yo le decía al Señor, Señor, por favor, mostrame lo que está profundo. Y ¿saben una cosa? No tengo temor de que Dios me muestre la profundidad de mi inmundicia. Porque siempre que Dios me muestra la profundidad de mi inmundicia, me la muestra con cariño. Pero muchos le escapan a que Dios les muestre quiénes son y qué es lo que está pasando en sus vidas, porque no le conocen, porque le tienen miedo, que es diferente a temer. Entonces ponemos máscaras y hasta ponemos máscaras para presentarnos ante Dios y hasta ponemos máscaras en nuestra intimidad, que es lo más grave. La religión y Satanás siempre va a intentar alejarte de la reprensión bondadosa de Dios. Tanto ensució la cabeza la serpiente a Adán y a Eva, que cuando ellos pecaron, dice la palabra de Dios, que se cubrieron por vergüenza. Yo no sé qué hubiera sido de la Biblia o de la historia de la humanidad si ellos, en vez de cubrirse por vergüenza, hubieran dicho, mala mía, sí, papá, me la mandé, no me perdonarías. ¿Qué hubiera sido si la imagen de Dios hubiera sido la correcta en sus ojos? Si la serpiente no hubiera distorsionado la imagen del Padre tan fuerte. David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y pruébame, y conoce mis pensamientos, los que me inquietan, y señálame cualquier cosa en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna. No tiene miedo David de ir a lo profundo. ¿Saben por qué? No tiene miedo a la reprensión, porque después que Dios te muestra la inmundicia, te guía por el camino de la vida plena. Cuando tu mirada acerca del Padre es una mirada de un Padre que corrige, pero que ama. Dice, hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones, porque el Señor disciplina a los que, y el que lo sabe que me lo diga fuerte, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Cuando tenemos una imagen correcta de quién es Dios, entendemos todo nuestro propósito y entendemos que ese propósito termina saciándonos completamente. Dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son una familia escogida, son la familia de Dios, son un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así, para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Muchos cristianos no se conforman con este propósito, lo saben a poco, porque no lo entienden. Entonces le andan pidiendo al Señor, Señor, muéstrame tus propósitos para mi vida. Bueno, mira, ahí está. ¿Cuál es el propósito de mi vida? Mostrar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Hay algo más? No, nada más. Y después, be free. Haz lo que vos quieras, mientras que hagas eso. ¿Qué querés ser? Arquitecta, ingeniero, querés ser lo que vos quieras, fotógrafo.
¿Con quién te querés casar? Con la más linda, con la más fea, lo que vos quieras. Pero ese es tu propósito. Cuando vos entendés eso, ya andás como el live, ¿me entendés? Ya todo tiene sentido. Porque el que no entiende eso, nada tiene sentido para él. Entonces buscan, ¿qué tengo que hacer? Bueno, voy a ir a la facultad, me recibo. Sabe a poco recibirse. ¿Y qué voy a hacer? No, me voy a dedicar, no sé, a ser famoso. Y sos famoso, sabe a poco eso. Y la gente, aún los cristianos, están en una carrera de búsqueda de propósito y felicidad. El Señor le dice a sus hijitos, y les dice esto: así que no se preocupen por nada, manada pequeña. Cachorro. Pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. A ver, yo lo quiero leer de nuevo porque no lo entiendo. Así que no se preocupen, pequeño rebaño, pues el Padre le da mucha felicidad hacerlos parte del reino. Dice que lo disfruten el reino. Dice, no, ¿qué dice? Entregarles el reino. El viernes tuvimos reunión con los líderes de Pixel de los que no son casados. Y yo les invitaba a que miren sus manos. Que puedan ver sus manos. Y que puedan entender. Dios confía en esas manos. ¿Qué parte del reino no te satisface? Amigo, si no te satisface el reino, no te satisface nada. Buscá por donde vos quieras. Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo estoy saciado con que yo pueda hacer la voluntad del Padre. Eso me sacia mi alma, sacia mi vida. Los discípulos andaban con sándwiches y le preguntaban al Señor, ¿vos querés comer? Y Él le salía con estas cosas. Y decía, no, mi comida es hacer la voluntad del Padre, así, pa, y tirar mi sí. Ya estamos. Hay muchas cosas más para descubrir de Dios. Si solamente nuestros lentes pudieran limpiarse de cómo Satanás ha ensuciado este concepto tan puro. Cuando el mundo te dice que un papá es egoísta y solamente piensa en él, el Padre dice, no tengan miedo porque yo ya me da mucha felicidad entregarte el reino. Cuando esta sociedad dice que los padres abandonan, el Padre dice, yo no te voy a dejar ni te voy a abandonar. Te llevo tatuada en la palma de mi mano. Cuando esta sociedad habla de que los padres abusan y Satanás los ha alejado para que sí lo hagan de esa forma. Cuando Dios se presenta como Padre, ni siquiera Él dice que te quiere usar, sino que seas parte de su trabajo. Y te invita a trabajar en su miel. Es necesario por Dios que cambiemos nuestra imagen de quién es Él y podamos llamarle correctamente, sin miedos. Sin miedo. Amados, no tengan miedo de intimar con Él.
Porque el que intima con Él tiene una visión correcta de quiénes son los que están al lado de Él y los ve como hermanos. El que intima con el Padre tiene una correcta visión de quién es el mundo. Y sale en búsqueda. ¿Saben por qué? No por culpa predica el Evangelio, sino porque sabe que al papá lo pone contento cuando un pecador se arrepiente. No tengan miedo de intimar con Él. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Siempre le digo este texto. El amor del Señor ha sido derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando recibimos y cuando somos llenos del Espíritu Santo, nuestros ojos se limpian de verdad. Dice Gálatas capítulo 4, verso 6: por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Abba. Alguien muy íntimo, alguien muy ñoño. Prefiero ser hijo que ser parte de la afición. Vamos ahora. Yo te animo que en tu corazón ahora puedas reconciliarte con esto. Te estaba por decir que si querés arrodillarte delante de Él, pero se me vino de nuevo la imagen de Messi. El hijo corre y el que se arrodilla es el padre. Qué sacrílego que sos, como Dios se va a arrodillar. No se arrodilló Dios al enviar a su hijo, no se humilló hasta lo sumo, no se entregó, no se hizo como uno de nosotros, simplemente para abrazarnos y buscarnos. Solamente te animo a que corra a sus brazos y que le puedas decir así: papá, papá, déjame verte tal como sos. Hace que todos los conceptos mundanos que están en mi mente se caigan, por favor. Aún mis historias, aún todo, que se caiga, Padre. Porque te quiero ver tal cual sos.